Como quieras, Luis. Yo cojo el pasador y, Sí, vamos. y hacemos la presentación. ¿Vale? Se nos oirá mejor sin esto, ¿no? Bueno, pues Ya me lo quitaré, que si no... buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta nueva edición del Club de Bolsa. Como siempre que hablamos, ¿nos quitamos la mascarilla? Yo es que si no, yo me voy a ahogar seguro hablando. Vale, va, mantengamos las distancias. Exacto. Buenas tardes a todos, estaba diciendo, y muy bienvenidos a esta nueva edición del Club de Bolsa. Ya vamos por 4 años, Luis. Debemos de... Joder, 4 Cuando lleguemos a años. 5 tenemos que celebrarlo de alguna manera. Madre mía. Yo creo. Agradecer como siempre a EDEM, a la casa que nos permita estar aquí y el impulso que nos ha dado. Y agradecerte también a ti, Luis, que sé que tu tiempo es muy precioso. Felipe, si no fuera por tu impulso, difícil. Que vengas estas tardes a contar cosas, ¿no? Y a debatir con los alumnos y a contaros cosas. Al final lo que vamos a hacer es contaros un poco nuestra visión del mercado, cuál es nuestra narrativa de mercado, ¿de acuerdo? Al final, como siempre, sabéis que tenemos un rato para debatir y para que nos comentéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, lo que os ha parecido o alguna cosa que nosotros no hayamos comentado, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... y lo hemos titulado de una manera un poco llamativa, Barbarians at the Gates, ¿no? La inflación está llegando y además de la inflación también está llegando la volatilidad de los mercados. Y ambas cosas yo creo que van entrelazadas. Pero empecemos. Situémonos. 2021. 2021 ha sido un año espectacular en mercados. Ha sido de lo mejor que yo recuerde en los últimos 25 años, que es el tiempo que llevo analizando un poco la marcha de las bolsas. ¿Y por qué ha sido un año espectacular y un año tremendo? Sencillamente porque, fijaros, el IBEX 35, que es la bolsa más rezagada europea, subió un 8%, el Eurostoxx subió un 21%, el Dow Jones Industriales subió un 19% y el Nasdaq, que es la bolsa que contiene más valores tecnológicos del mundo, pues subió un 28%. Unas subidas espectaculares en un año para enmarcar. A este año para enmarcar le ha seguido un principio de 2022 no tan bueno. Un 2022 lleno de dudas y de desorientación, lleno de titubeos, sinceramente. Porque aquí tenéis los 4 mismos índices y veréis que los 4 índices han caído. El IBEX 35 hasta ayer había caído un 2,31, un 4,88% cae el Eurostoxx, un 4,08 cae el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq, que había sido uno de los índices que más había tirado dentro de los mercados bursátiles, pues cae un 11,70%. ¿Vale? ¿Por qué? Por 2 sentimientos que siempre hemos comentado Luis y yo en bolsa. La bolsa se mueve por 2 sentimientos enfrentados, el miedo y la avaricia. ¿Miedo a qué? Miedo a la subida de tipos, a una subida de tipos agresiva, tanto de la Reserva Federal Norteamericana como del Banco Central Europeo, para frenar la inflación, que luego comentaremos, y la avaricia. Bueno, y además también por la guerra en Ucrania, que la guerra en Ucrania está generando mucha tensión y mucho ruido dentro de los mercados. Y la avaricia, ¿por qué? Porque cuando ha habido beneficios empresariales de empresas como Microsoft y Apple, automáticamente los inversores han entrado ahí a comprar en las rebajas, a comprar en los dips, ¿vale? Para aprovecharse posiblemente de subidas de precios. Y ahora una pregunta. A esta hora de la tarde, que son las 2:09, ¿cómo va la cosa con Ucrania? ¿Ha invadido Rusia ya a Ucrania o no? ¿Sí o no? ¿Aún no? Lo que dicen los medios de comunicación es que no la han invadido todavía, ¿no? Por lo menos esta mañana yo cuando he salido de casa no la habían invadido, ¿no? Es lo que decía la radio y los medios generalistas. Permitidme que os haga dudar del contexto que venden los medios generalistas, ¿de acuerdo? Esto es importante. Dudad siempre del contexto que venden los medios generalistas e intentad rascar un poco en la superficie. La realidad para mí es que Rusia ya ha invadido Ucrania y no la ha invadido ahora, la invadió en 2015, ¿vale? Entonces, fijaros un poquito en este plano. Esto va a ser un pequeño paréntesis de geopolítica, ¿vale? Pero me interesa para que entendáis cómo viene la subida del gas, ¿no? Que es lo que está afectando la subida del precio de esa commodity. Fijaros, Crimea, 2015. Los rusos la anexionan, ¿de acuerdo? Y luego fijaros en esta cosa así, esta cosa de aquí, que es el Donbass, ¿la veis? Esa región que está al este de Ucrania, que está cerca de Donetsk. Seguramente los que os gusta el fútbol, conoceréis al Shakhtar Donetsk, os sonará por lo menos, y es el campeón eterno que juega la Copa de Europa. El Shakhtar, que jugaba ahí, ha tenido que desplazarse a jugar sus partidos a la capital, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa zona manchada en color naranja, esa zona de ahí, está dominada por guerrillas prorrusas, ¿de acuerdo? Esa zona del país
El gobierno no la controla. Y ya digo por qué, porque Rusia está alimentando y suministrando material bélico a esas guerrillas prorrusas en esa zona. ¿De acuerdo? ¿Cuántos soldados tiene Rusia ahora mismo? Rusia ha amasado unos 100.000 soldados en esa zona, ¿vale? En 2015 solamente necesitó 12 batallones tácticos, cada batallón táctico son unas 1.000 personas, y ahora tiene entre 76 y 80 batallones tácticos en todos esos circulitos verdes que rodean, como veis, a Ucrania. Incluso los tiene en Bielorrusia, ¿vale? La parte de arriba. El 17 de diciembre, y viene todo a partir de aquí, el 17 de diciembre hay un ultimátum de Rusia a Occidente. ¿Cuál es el ultimátum? Lo primero, que Ucrania nunca, nunca, nunca debe de entrar en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la organización defensiva. Con lo cual está diciendo una nación soberana lo que tiene que hacer. Segunda cosa que pide Rusia. Todos los países bálticos que están ahí arriba, ¿de acuerdo? Lituania, etcétera, etcétera. Todas las tropas que tiene la OTAN ahí deben de salir. Y también de Polonia. Debe de haber un cinturón que rodea a Rusia en la que no haya ninguna tropa que no sea de los propios países. Y por último, que todas las armas nucleares que están desplegadas y que están desplegadas por países de Occidente deben de retirarse de toda la zona que está cerca de Rusia. Eso es inaceptable para Occidente, no se va a aceptar y en ello estamos en ese compás de negociaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo ruso? Y no lo digo yo, el objetivo ruso último, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Rusia? ¿Y cuál es el objetivo, yo creo, de Vladimir Putin? Y no lo creo yo, lo he leído de Sergei Pikonov, que es un profesor de historia de Ucrania, que trabaja en la Universidad de Harvard. Y lo que dice es que el intento de Rusia en este momento, el intento del Kremlin, es de mantener todavía su esfera de influencia en el antiguo espacio de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿de acuerdo? Con gobiernos afines, etcétera, etcétera, como por ejemplo el de Bielorrusia, donde puede colocar a sus soldados como piezas dentro de un ajedrez para seguir presionando a Ucrania, ¿vale? Y la cuestión que siempre me interesa que os hagáis geoestratégicamente, desde hoy en adelante, geoestratégicamente pensad siempre lo que está haciendo China. ¿China qué está haciendo? La semana pasada fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Recibieron a Vladimir Putin. Y el presidente chino lo que dijo es que la amistad entre Rusia y China no tiene límites. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventana de oportunidad que tiene en este momento Rusia para invadir Ucrania? Los analistas estiman que hasta finales de marzo, cuando las temperaturas se suavicen y, digámoslo así, el gas no es tan acuciante, esa materia prima no es tan acuciante para Europa, porque eso es una palanca de presión importante. Y mientras China lo que está haciendo es al mismo tiempo presionar sobre Taiwán. Todos los días hay incursiones de aviones militares en el espacio taiwanés, en el espacio aéreo taiwanés. Todos los días, del orden de 30, ¿de acuerdo? Para amedrentar al gobierno taiwanés. Todos los días, ¿vale? Dicho esto, volvemos a los mercados, ¿vale? Pero para que entendáis un poco la jugada de Rusia, que está aprovechando el frío invierno, el general invierno, para presionar a los países occidentales con el precio del gas, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es importante. Por último, para cerrar este paréntesis, me gusta poner esta foto porque quería que vierais la gente que está en el frente, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda tenéis a una chica que está dentro del ejército ucraniano y a la derecha un soldado de los que están desplegados. Esto es una foto de Financial Times de los que están desplegados en la frontera con Ucrania. Y si miráis la cara de los dos, especialmente el de la derecha, veréis que es gente de vuestra edad. Porque la gente que está en el frente y puede morir es gente de vuestra edad. Pero creo que es importante que le pongamos cara, ¿vale? Dicho esto, acabo con la parte geoestratégica y vuelvo a los mercados. ¿Cuáles son para mí los problemas de fondo que hay ahora mismo en los mercados de capitales? Los problemas son los siguientes. Primero, sin tecnológicas no hay bolsa alcista. Para mí eso es importante, ¿vale? Y ahora hablaré largo y tendido sobre las FAANG, ¿de acuerdo? Sobre Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Segunda cosa, la divergencia, lo que se llama la K, ¿no? De que hay sectores y valores a los que les va muy bien, son muy alcistas, y sectores y valores a los que les va muy mal, ¿vale? Ya os pondré algún ejemplo. Y tercero, crecimiento e inflación. ¿Vale? Y ahí terminaré mi primera parte y conectaré con Luis, con la parte de Luis. Hablaré de cuellos de botella y de la crisis energética que estamos viviendo y que todos estamos registrando y sintiendo en nuestros bolsillos, y más las empresas. Entonces, cuando decía que sin tecnológicas no hay bolsa, aquí tenéis las FANG, empezando por
ahora Meta, antes conocida como Facebook, y ahí tenéis lo que han hecho en el año. Fijaros que ninguna, a día de hoy, esa línea de ahí es el 0%, ninguna tiene ganancias. Todas las bolsas, todos los valores de las FANG están en negativo. Empezando con el orden alfabético por Meta, Meta ha caído un 33% en el año. ¿Por qué? Porque han dado resultados y los resultados no han sido bien recibidos por los inversores. En primer lugar, porque no están ganando tantos suscriptores como antes ganaban. En segundo lugar, TikTok les está haciendo una competencia muy, muy fuerte. En tercer lugar, han hecho un gasto muy, muy grande para meterse dentro del metaverso y la caja que pueden generar está todavía muy, 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 muy lejana. Y estas cosas están pesando mucho en la cotización de Meta, ¿vale? De hecho, el día que presentaron resultados, que fue este día, cayó un 20%. Un 20% con la capitalización que tiene Facebook en este momento, con la capitalización que tiene Meta, eso afecta sí o sí a todos los índices bursátiles, ¿vale? Y luego hablaré un pelín más sobre esto. Apple se ha salvado relativamente de la quema, presentó resultados también y fueron bien acogidos y solo pierde un 5,60, un 5,70%. Amazon se deja un 7,32, presentó resultados también y se fueron para arriba en ese buy the dips, en ese comprar ahí en las caídas, que esto tiene que seguir subiendo. Netflix, otro ángel caído, se deja casi otro 33%. Parece ser que después del éxito del juego del calamar, los suscriptores no están creciendo lo que tenían que crecer, los ratios que se esperaba el mercado, y fijaros qué leñazo le han metido. Y por último, Alphabet, yo creo que es una de las menos perjudicadas, buenos resultados, y ahí se mantiene solamente perdiendo un 4% en el año. Pero con esto os quiero indicar, pensad un poco en la construcción de valor de cada uno de estos activos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye el valor detrás? Número de suscriptores, velocidad de crecimiento o cosas más sólidas, ¿no? Las empresas que son más sólidas, incluso las tecnológicas, parece que ya están diferenciándose unas de otras. No es lo mismo Alphabet que Facebook, no es lo mismo Apple que Netflix, ¿de acuerdo? Aunque todas estaban ensacadas en el mismo acrónimo, ¿vale? Y fijaros, este es el índice en azul, es el Standard & Poor's 500. Fijaros la correlación con los resultados de Apple y con la cotización de Apple. En cuanto Apple da resultados, ¡fum!, se lleva para arriba, la acción se va para arriba y se lleva para arriba el índice, ¿vale? Y fijaros, aquí están los 20 valores más importantes del mundo por capitalización bursátil. En colores tenéis en azul oscurito el Meta, tenéis en naranja Apple, ahí tenéis Amazon, ahí tenéis Alphabet y aquí esto sería Microsoft. Con esos 5 valores tenéis prácticamente el 25% del Standard & Poor's. Si fallaran Apple y fallara Microsoft, las bolsas caerían, ¿vale? Esos motores de las bolsas caerían y veríamos cifras negativas en todos los índices. En cuanto a la divergencia, la K, os voy a poner un ejemplo de 2 empresas tecnológicas. Una es, en azul, Nvidia, que es una compañía que hace tarjetas gráficas, ¿vale? Que está en Texas. Y luego tenemos Peloton, ¿vale? Que lo que hacen son bicicletas estáticas que se pueden conectar al ordenador, se pueden conectar a internet y puedes entrenar con ellas. Peloton subió una barbaridad en 2020, pero una barbaridad estratosféricamente, más de un 80%. Pero ahora con la apertura económica, Peloton ha bajado mucho de valor y está en una situación en la que parece que puede ser comprada por Nike, podría ser integrada por Nike o tal vez por Amazon. Esos son los rumores de mercado. Fijaros la diferencia entre las tarjetas gráficas que suben un 68% en el último año y el 83% de caída de lo que sería Peloton, las bicicletas estáticas que se pueden conectar a internet. Y todo esto me lleva a pensar en 2 estilos muy distintos a la hora de construir valor y construir carteras, ¿vale? Uno es Warren Buffett, del cual hemos hablado largo y tendido en estas sesiones. Warren Buffett, el inversor famosísimo norteamericano, el oráculo de Omaha, que se basa en una filosofía value. La filosofía value, como bien sabéis, es comprar aquellos valores que están baratos relativamente en mercado, no pagar un sobreprecio por ellos. Y otro estilo de gestión es el estilo growth, que es un estilo, y aquí tenéis a Cathie Woods, otra gestora muy famosa norteamericana. El estilo growth está basado en comprar empresas en crecimiento. Da igual que no generen beneficios, lo importante es que crezcan. Porque en el futuro
y en el futuro cabe todo, en el futuro la teoría es que van a ser las dueñas del mercado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo les han ido a los dos vehículos que ambos gestionan. ¿Vale? En azul, Berkshire Hathaway, fondo basado en el value. En rojo, el ARK Innovation ETF, que es el fondo gestionado por Cathie Woods. Fijaros la subida espectacular aquí. Este es un fondo, por ejemplo, que tiene Tesla, tiene una posición muy alta en Tesla. Fijaros cómo subió espectacularmente y cómo ahora parece que la tortuga del value ha cogido la liebre del growth. Y podríamos ver un sorpaso, ¿de acuerdo? Podría haber una rotación de activos en 2022. Y esto es una idea que me llama mucho la atención, pues lo que decimos de cómo se construyen valores, o cómo se construye el valor de las acciones en mercado. ¿De acuerdo? Fijaros, dos estilos, dos visiones muy, muy diferentes del mercado. Yendo a la parte de la inflación y de los cuellos de botella. Aquí acuñamos en una sesión en diciembre, en una presentación para miembros y patronos, acuñamos la idea, mi colega, trabajamos mi colega Colin Donaldson y yo aquí, la idea de la crisis de chips and chips. ¿A qué nos referíamos con esto, con este tipo de crisis? Nos referíamos, por ejemplo, a la parte de espera de los chips. A finales de año, desde que se pedían chips hasta que tenías chips en el almacén, y estoy hablando, por ejemplo, de compañías de automoción como Ford, etcétera, etcétera, o Volkswagen, tardabas más de 20 semanas en tener esos chips para poder construir, para poder procesar en tu planta. Este gráfico me gusta también porque es el tiempo de espera de un barco fondeado a la puerta, por así decirlo, del puerto de Los Ángeles, fondeado antes de atracar. El tiempo de espera llega hasta los 16,9 días, ¿vale? A finales de año. ¿Eso qué te está diciendo? Que hay un cuello de botella porque el puerto no puede hacer frente a la oferta que tiene de barcos, no puede atenderlos a todos a la vez, hay esperas y eso es otro cuello de botella importante. Además, si hay COVID, se cierra una instalación portuaria. Pensad, por ejemplo, en China. China es capaz de cerrar una ciudad, aunque sea portuaria, una ciudad de 10 millones de habitantes portuarias, con 200 casos registrados de COVID. Con menos de eso, ya la cierran. Y eso es un cuello de botella muy importante para todo el tema de la cadena de suministros. Y además, tanto la fábrica de chips, no se puede crear una fábrica de chips de hoy para mañana y no se puede construir un barco de hoy para mañana. Y esta transparencia, lo que tenéis aquí es órdenes, pedidos de barcos nuevos para 2021. Y fijaros, si se miden en número de unidades, y el número de unidades son los contenedores que pueden transportar. Entonces, ahora mismo hay pedidas en 2021 alrededor de 5 millones de unidades de contenedores, pero en los 5 años previos apenas estuvo moviéndose en el entorno de los 2 millones de peticiones. Este año, con lo que ha pasado, las peticiones se han disparado y han superado los 5 millones. Pero esos barcos tardarán, con lo cual el cuello de botella seguirá ahí. Y si sigue el cuello de botella, seguirá la inflación persistente. ¿De acuerdo? Al menos durante un tiempo. Y además nos ha subido el combustible, lo cual linko con la guerra de Ucrania o la posible guerra en Ucrania. ¿De acuerdo? Porque al final el gas ha subido, el petróleo ha subido y consecuentemente, al subir el petróleo, el Western Texas y el Brent Crude, al subir esos dos, suben los derivados, como es el petróleo de calefacción y la gasolina. Ya veréis la risa que os entra cuando vayáis a la gasolinera a repostar el coche, esta semana o la semana que viene. Va a ser una fiesta a partir de ahora. Pero bueno, esperemos que sea transitorio. Y si suben los precios de la gasolina y sube el combustible, pues los fletes también suben. En verde tenéis lo del año pasado, el flete, y este año otra subida de fletes, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si los precios de los fletes han duplicado por 2 y sube el precio del combustible, Europa, nosotros estamos comprando inflación vía subida del precio del combustible, vía subida del precio de los fletes. ¿Vale? Y si la inflación sube a corto plazo, y ahí tenéis lo que está pasando en Europa, en azul hemos llegado al 5,1%, en rojo la subyacente, que es la inflación sin la energía y sin los alimentos, y en azul clarito lo que quiere el Banco Central Europeo, el 2%. Si eso sube, y ha subido tantísimo, la narrativa cambia. Los bancos centrales hablaban de una tensión en los precios transitoria
y ahora se habla de una tensión en los precios persistente y más alta. Por tanto, los bancos centrales han de mantener su credibilidad y para ello van a subir tipos de interés. ¿Cómo será su subida de tipos de interés? Estados Unidos parece que será más agresiva, podríamos hablar de 2 a 3 subidas de tipos de interés en lo que 2022, y este año a lo mejor habría una subida a final de año en el Banco Central Europeo, porque Christine Lagarde el jueves pasado dejó la puerta abierta a esa posibilidad en la rueda de prensa posterior a la reunión del Banco Central Europeo. De momento, los bonos, el bono español a 10 años está en el 1,10 más o menos, ha subido un poquito. El bono griego ha llegado a valer un 2,35% de rentabilidad y el bono italiano un 1,65%. El bono griego y el bono español y el bono italiano estuvieron en negativo de rentabilidad y ahora ya dan un poquito. Eso anticipa subidas de tipos. Por último, la inflación. ¿Cómo será la inflación? Pues bueno, ahora estamos aquí, en este pico de aquí y en este pico de aquí, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, pero como veis, las previsiones es que eso vaya moderando. ¿Por qué? Porque los precios energéticos, si no hay guerra por medio, deberían de moderarse en el segundo y tercer trimestre del año. Pero eso tenemos que verlo. Esa es la previsión en este instante. ¿Luis? Gracias, Felipe. Bueno, pues yo quería intentar explicaros cómo hemos visto estos últimos meses o este último año que impactan todas estas tendencias tan macro de materias primas, de energía, del shipping y de la inflación, cómo impactan en las empresas, ¿no? Y por qué estos impactos se van trasladando de una empresa a otra, ¿no? Porque hay inflación, los tipos de interés, puede parecer algo muy ajeno al día a día de las empresas y la realidad es que está totalmente imbuido en el día a día de las empresas, ¿vale? Bueno, importante que no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? O sea, estamos en 2022 ya hemos pasado 2 años de COVID, casi, pero no tenemos que olvidar que venimos del COVID, venimos de establecimientos cerrados, economía cerrada en muchas actividades, y eso, ¿qué supuso? Pues los actores económicos, sin ninguna duda, se han quedado más debilitados. Hay excepciones, toda la parte online, etcétera, seguro que no, pero ocio físico, turismo, producción, todos esos se han visto muy deteriorados. Han tenido que mantener estructuras de costes sin tener revenues, sin tener ingresos han tenido que mantener todas esas estructuras de costes, o han tenido que mantener stocks manteniéndolos incluso aunque no tuvieras actividad. Te ha subido la deuda, todos se han endeudado, todos, y han caído los márgenes. Eso ha pasado a la gran mayoría de las empresas. ¿Y los estados qué han hecho? Pues como ya hemos explicado, Felipe lo ha explicado ya en otras ocasiones, una respuesta brutal. Solo algunas ideas, los ICOs, los préstamos ICOs que han sido fundamentales para mantener viva la economía, pues si no se hubieran muerto muchas empresas, los ERTES igual, ahora la SEPI inyectando capital o pseudocapital en un montón de empresas que se han visto afectadas, aerolíneas, hoteles, etcétera, y los Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Todos los fondos que están viniendo a rescatar a los países. Esto es verdad que ya ha pasado una gran parte de esto, pero conviene no olvidarlo porque el cómo le ha impactado a las empresas tiene mucho que ver de dónde vienen, ¿vale? ¿Cómo ha impactado a las materias primas? Vamos a pensar, por ejemplo, quería poneros aquí una empresa productiva, típicamente productiva, una planta de producción, una cerámica, una empresa de muebles, de madera, de lo que sea. ¿Cómo le ha afectado? Pues han subido sus costes en todas, en algunas de manera dramática. De manera dramática es que se te han multiplicado los costes por 3 de tu materia prima. Tus márgenes se han comprimido seguro y ¿qué alternativa tienes? Dices, subo precios. ¿Puedes subir precios? ¿Cómo te lo va a aceptar el cliente? ¿Cómo de elástica o inelástica es tu demanda por el otro lado? Yo puedo subir mi precio mucho y va a seguir manteniendo, el cliente va a seguir pagándome más, o me va a caer la venta. Y más aún, en algunos casos habrás tenido incluso problemas de abastecimiento. No habrás sido capaz de abastecerte a esos precios. Porque probablemente cuando tú tienes que comprar, imaginaros un ciclo productivo de una empresa. Yo estoy vendiendo a 100 con un margen de 20. Si de repente mi materia prima se dobla, puede que no tenga liquidez ni siquiera para hacer el pedido de la materia prima. Claro, ese desabastecimiento te puede generar paradas de producción. Han habido plantas productivas que directamente han parado porque no tenían materia prima para producir o porque no estaban capacitados para afrontar esa compresión de márgenes tan grande, incluso en negativo, paran las plantas de producción y en algunos casos incluso fallos de servicio, ¿vale?
Esto ha pasado en muchísimas empresas con las materias primas. Nosotros, algunas de las participadas, hemos visto como los costes de verdad se han multiplicado por 3. Es increíble. Te costaba producir un producto $2.000 la unidad y te ha pasado a costarte $6.000 la unidad. Una barbaridad. ¿Qué ha pasado con algunos casos muy especiales? Dos casos quería resaltar. Empresas que tienen stocks muy altos, ¿vale? Por ejemplo, las cerámicas en la Comunidad Valenciana son muy conocidas y tienen muchísimo stock, ¿vale? Tienen millones de euros en stock. Cuidado, porque en muchas de estas empresas el impacto contable de esa subida de las materias primas no lo vais a ver en 2021. Porque como tienen stocks tan grandes, lo que están haciendo cuando venden, consumen primero, según la metodología que usen, pero en general van a consumir producto barato y van a estar comprando producto caro. O sea que tú puede que veas en tus márgenes en 2021 contablemente que estás perfecto y probablemente el tortazo te lo pegues en 2022. Y luego hay otra situación. Barcos, promotoras inmobiliarias, constructoras, todas esas, tú cierras tu precio 2 o 3 años antes de entregar el producto. Seguro unos meses antes. Y has cerrado el precio. Y entre tanto, es muy probable que no hayas comprado tu materia prima para producir ese bien. Pensar una promotora, cuando hace una promoción residencial, empieza a vender casas, no va a comprar toda la materia prima para construir ese edificio. Seguro que no. La va a ir comprando o va a hacer un llave en mano y el constructor no va a comprar toda la materia prima de golpe. Conforme van subiendo esos costes de materia prima, si tu venta está aquí fijada, si en 2 años se te ha duplicado el coste de la materia prima, puede que rompas margen. Vas a tener producciones en las que no tienes margen ninguno. Incluso en algunas vas a pérdidas. Eso, muchas empresas lo que han hecho directamente es incumplen contrato. No te puedo servir el producto. ¿Vale? Eso ha sido una situación muy endiablada en empresas de ciclo de producción muy largo. ¿Qué ha sucedido con la energía? La energía no deja de ser una materia prima, ¿no? Sucedió exactamente igual que con las materias primas, pero con un impacto mucho más inmediato. Porque igual que la materia prima te puedes tener cierto stock y tienes un impacto más retrasado, la energía te lo facturan todos los meses, si no todas las semanas. Entonces el impacto es mucho más inmediato. Pero en especial, la energía le ha afectado mucho a empresas que tienen una componente de transformación más tirando a maquiladora, que no son unos grandes agregadores de valor, sino que lo que hacen, no sé, pensar, por ejemplo, en una empresa que se dedique a comprar acero y convertirlo en tubos de acero o en láminas de acero. Es una empresa que tiene unos costes de compra de materia prima, vende el producto final, pero el valor añadido que le da entre medias no es demasiado elevado. Sin embargo, en ese proceso, ese margen que tiene es estrecho, pero en ese proceso la energía es un coste altísimo. Entonces, en todas esas, las que te ha subido el precio de la energía, te puede haber destrozado. ¿Vale? Nosotros hemos tenido algún ejemplo de alguna participada que directamente ha tenido que subir sus precios un 20 o un 30% para empatar. Sencillamente por el coste del picotazo de la subida de la energía. Y claro, la duda de nuevo, ¿cuánto puedo aguantar yo sin subir los precios? Fletes y transportes. Yo cuando tenías ya toda la tormenta perfecta anterior, tenías problemas de que tienes suministro, no tienes suministro. No tienes suministro, imagínate que tienes toda la liquidez del mundo, pero no eres capaz de conseguir un barco o un camión que te traiga la materia prima a tu fábrica. Pues paras producción, no te quedan más narices que parar producción. O fallas servicio, ¿vale? Claro, ¿cómo reacciona pensar el directivo o el empresario que está en una planta y se ha quedado sin stock para producir? ¿Cómo reacciona? Pues subo mis stocks de seguridad, directamente. Si me he quedado sin stock, lo que voy a hacer, no me vuelven a pillar, subo stock de seguridad. Subir stock de seguridad hace lo que presentaba antes Felipe, ¿no? Ese incremento tan brutal de demanda de contenedores, eso es porque todo el mundo está loco subiendo stock de seguridad porque no quieres que te vuelva a pasar. Eso tensiona mucho los precios, porque es mucha más demanda probablemente de la necesaria, pero además en las empresas tiene un impacto muy peligroso en liquidez, porque toda la subida de stock la tienes que pagar. El stock lo tienes que tener, tú lo compras primero y cuanto más stock tengas allí, más euros inmovilizados tienes en existencias. En un entorno, en 2021 y 2022, que ya no hay tanta afluencia de liquidez, ya no están los ICOs regando el mercado, no es tan fácil conseguir esa liquidez en muchas ocasiones, esa financiación. Pero es que cuando ya consigues solventar ese problema, te encuentras que tienes problemas para entregar el producto. Tú ya has conseguido tus materias primas, te has gastado una pasta en la materia prima, te has gastado una pasta en la energía, has producido todo, tienes tu producto en la puerta de la fábrica para entregar y no lo puedes entregar porque no tienes un flete para enviarlo a destino.
Claro, eso es dramático, porque el cliente se mosquea, fallos de servicio, etcétera, pero es que encima tu liquidez de nuevo se vuelve a ver tensionada porque todas esas existencias, que a lo mejor puedes tener 2 o 3 millones de euros de existencias en la puerta de la fábrica preparadas para entregar, tú no las cobras hasta que las entregas. Tensión mayor todavía de la liquidez, ¿vale? Fletes y transportes, más allá de lo que te tensiona el coste y te deteriora los márgenes, sobre todo lo que te fastidia es la liquidez. Te pone muchísimas tensiones en tesorería. Claro, ¿cómo estas cosas están relacionadas? Estas 3 cosas, ¿por qué impactan en la inflación? ¿Cómo narices impacta esto en la inflación? Bueno, con todo lo anterior, si te has conseguido librar de que te suban tus costes de producción, has sido increíblemente virtuoso o afortunado. Todas las empresas productivas de este país, bueno, del mundo, yo creo que se han visto afectadas por una subida de precios, de sus costes. Claro, la duda siempre es, ¿esto es permanente o esto es temporal? Puede ser una oportunidad. Si yo puedo mantener esta tensión en mis márgenes, ¿puedo invertir en captar cuota de mercado? ¿O es una cosa demasiado permanente? Claro, si piensas que es temporal, pues aguanta el chaparrón, si puedes. Pero claro, si tus márgenes no te permiten absorberlo, y ahí debe haber incluido tus márgenes, o tu liquidez no te permiten absorber ese impacto, pues subes precios. Y esa subida de precios, pensar que muchas empresas venden a otras empresas, no directamente al cliente final. Eso va a ir contagiándose en la cadena de valor. Si yo soy la empresa que hace las láminas de aluminio o de acero y a mí se me han inflacionado los costes, el constructor que tenga que comprarlas va a verse inflacionado esos costes, ¿no? Yo voy a ir estirando ese efecto hacia adelante en la cadena de valor. Y esto ya es opinión personal mía. ¿Cuándo se convierte seguro en permanente? ¿Cuándo no es temporal? Cuando llegan los salarios. Cuando veis subidas salariales del 5 o el 6%, eso es inflación que no es temporal. Porque cuando la inflación baje, no le van a bajar el salario a esas personas. Vente. Visto todo este bloque, quería comentaros esta noticia porque a mí me llamó particularmente la atención y luego veréis por qué y qué lecciones extraemos de ello. Activision Blizzard Studios comprado por Microsoft, ¿vale? Esto lo conocéis, ahí tenéis al director general de Microsoft, muy contento. Lo compran en enero de 2022 y la oferta es de 75.000 millones de dólares. 95 dólares la acción. Y además lo pagan en caja, lo pagan en efectivo, para que veáis el poder de la caja que tienen las grandes tecnológicas, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Cuál es la tesis de inversión? ¿Qué dice el director de Microsoft? Bueno, pues que al final estamos desarrollando la nueva versión de Internet. Hemos pasado de una Internet 1.0 a una 2.0, una 1.0 en la que todo eran links, en la que tú ibas al link, leías el diario, veías esta página web, a una web 2.0 en la que ya había una interacción entre usuarios y páginas web. El ejemplo típico eran las redes sociales, era una web 2.0 serían likes. Y estamos llegando a la web 3.0, en la cual hablaríamos de tokens, ¿de acuerdo? En que la gente puede desarrollar sus propios tokens, venderlos en mercado, estaríamos hablando de criptoactivos, etcétera, etcétera, dentro de una tecnología blockchain. Y ellos dicen, el gaming jugará un papel clave en el desarrollo del metaverso, ¿vale? Lo ven lejos, digamos que la caja que eso tiene que generar está todavía lejana, ¿vale? Pero ya llegaremos. Y queremos meternos ahí. Y además queremos meternos y tener contenidos, como luego comentará Luis. Entonces ellos hablan de democratizar la construcción de juegos que hoy en día solo se hace en el contexto del entretenimiento, ¿vale? Es decir, la idea de Microsoft es nosotros vamos a desarrollar el software, igual que ahora todos interactuáis con el paquete de Microsoft Office, vamos a desarrollar un software, vamos a desarrollar herramientas para que la gente pueda desarrollar contenidos NFT dentro de sus hogares, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo pueda trabajar en un entorno NFT o en un entorno de criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco la visión que ellos tienen y la racional de su compra, ¿no? Dicen, vamos a meternos ahí porque le vemos mucho potencial, ¿vale? ¿Qué pasa con Activision Blizzard? Este es Bobby Kotick, que es el director general de Activision. Para los que no lo conozcáis, lleva 32 años en el cargo. Dejó la universidad para dirigir su compañía de software. Él crea esta narrativa, ¿no? Además, dice que el que le aconseja directamente que deje la universidad hace más de 30 años es Steve Jobs, porque dice, no sigas ahí, vete a hacer lo que estás haciendo, ganarás más y generarás mayor valor. Y en 2021, hay una cosa llamativa, me llamó mucho la atención, en 2021 cobró 155 millones de dólares, ¿de acuerdo? Se llevó sus bonos.
Y luego veréis por qué. Y lo que me llamó mucho la atención es que en la Junta General de Accionistas, muchos de los fondos que estaban invertidos en Activision estaban en contra. Y de hecho, se ratifica en la Junta General de Accionistas solamente por el 54% que Kotick se puede llevar ese bonus millonario de 155 millones de dólares. La media en Estados Unidos, en una Junta General de Accionistas, es que te vote a favor más del 88%, concretamente el 88.5% de los accionistas son los que te votan para que te lleves el bonus. ¿Qué hizo de bueno para llevarse el bonus? Pues bueno, esta es la cotización de la acción en los últimos 3 años y medio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde 2016 la acción se duplica de valor, ¿vale? Vale más de un 130% y esa era una de las condiciones que le habían impuesto a Kotick para llevarse un bonus tan jugoso como el que se llevó. Pero claro, los fondos levantan la mano y dicen, oye, que ha habido una pandemia y que todo el mundo estaba jugando en casa. Que eso no es cuestión de que tú seas muy buen gestor, sino que el escenario te ha sido muy favorable. Pero bueno, al final el argumento que estaba firmado y al final se llevó su dinero. Pero fijaros en una cosa llamativa. Fijaros lo que hace el comportamiento de la acción. Una caída del 45% desde julio. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y debería llamarnos la atención porque se supone que Activision es una de las compañías ganadoras porque genera contenidos que todo el mundo está consumiendo en casa y que va a seguir consumiendo en casa. ¿Por qué esa caída del 45% y además desde julio? Y además tan estrepitosa y tan rápida. La razón es esta. Hubo una demanda el 20 de julio de 2021 del Departamento de Trabajo de California a la compañía, en la que se le acusa a la compañía de lo siguiente: de discriminación salarial y de oportunidades de promoción contra las mujeres. Es decir, mujeres que entraban en el mismo rango cobraban menos que los hombres. Y a la hora de ser promocionada una mujer, una ingeniera, a un puesto superior, era promocionado un hombre. ¿De acuerdo? Y el departamento recibe decenas y centenares de quejas en este aspecto de esa compañía, porque esa compañía emplea en California a más de 10.000 personas. ¿Vale? Y la segunda cosa, y muy llamativa, y esto fue escandaloso, es que el ambiente tóxico, en esas quejas, se filtraba un ambiente tóxico contra las mujeres. Se hablaba de acoso sexual, de tocamientos, de comportamiento inapropiado de hombres en fiestas y en el ambiente laboral, de comentarios físicos de compañeras, de envío de fotos de compañeras en una situación, en una posición física comprometida, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de violaciones. Se habla de muchas cosas en esa demanda, ¿vale? Además está disponible, se puede leer. Y lo que es duro y lo que acabó con la cotización y se le llevó para abajo fue que la prensa hizo su trabajo y aquí tenéis lo que publicó el Wall Street Journal sobre Bobby Kotick, ¿de acuerdo? Que el CEO lo sabía, que había ocultado todas esas conductas sexuales inapropiadas de sus empleados, que cuando había que llegar a un acuerdo con una empleada que se había quejado, se llegaba siempre fuera del trabajo, la empleada salía de la empresa y se le pagaba una indemnización fuera de la empresa. Pero se mantenía ese ambiente laboral y el presidente y director ejecutivo, Bobby, lo sabía y no dijo nada al comité de dirección. Eso es lo que publicó el Wall Street Journal. Y eso hundió la cotización, porque los inversores no querían estar ahí. No querían ese tipo de empresas en sus carteras, ¿vale? Y eso es muy interesante. En esta situación, además, los trabajadores se quejaron. Las trabajadoras y los trabajadores se quejaron. Y ahí veréis manifestaciones a la puerta de los Activision Blizzard Studios, ¿vale? Y fijaros en esta chica que pide equality for women. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Y me parece una muy buena lección desde un punto de vista de ESG, los criterios de sostenibilidad que tanto estamos intentando incidir en vosotros. Ambientales, sociales y gobernanza. Y me parece un ejemplo claro de mala gobernanza de una compañía, ¿vale? Y esa mala gobernanza hace que el valor de la acción caiga y que al mismo tiempo la sitúe como objetivo para ser opado por una compañía como Microsoft. Es decir, antes os he contado un poco el racional. Hemos comprado tal porque esto nos va a llevar al metaverso, etcétera, etcétera. Es lo que dice el director de Microsoft, sí. Pero el movimiento inicial lo hacen porque la cotización cae en un 45% y la compañía se pone a tiro. Y se pone a tiro por una mala gestión en la gobernanza de la compañía, ¿vale? Es decir, Microsoft aprovecha la oportunidad. Y la pregunta que os hago es, ¿seguirá Kotick al frente? ¿Qué pensáis? ¿O dirigirá la división Phil Spencer, el jefe de gaming de Microsoft? Y yo me juego la nómina del mes que viene a que no va a seguir.
Y ahora Luis os cuenta. 100% de acuerdo, es imposible que siga. ¿Y por qué compra esto Microsoft, no? O sea, desde luego no para integrar mala gobernanza en su equity story, ¿no? Desde luego que no. Entonces, claro, yo cuando me contó Felipe la idea de analizar Activision Blizzard, la verdad es que recordé cuando era bastante más joven y dije, espera, que Windows y Office van a comprar a StarCraft y Diablo. Yo seguro que la mitad de aquí no sabéis esto, pero StarCraft y Diablo eran los absolutos pelotazos en los 90. O sea, absolutos pelotazos, finales de los 90. Y decías, ¿cómo puede ser que la empresa que está haciendo Office y Windows vaya a comprar StarCraft y Diablo? Esto era una cosa impensable. O sea, nadie en su sano juicio en los 90 hubiera pensado que esto podía suceder. ¿Por qué creo que sucede esto? Pues creo que sucede porque venimos, y os lo habrán explicado muchísimas veces, lo de la economía del conocimiento, ¿no? Microsoft, con Office y Windows, son clarísimamente la economía del conocimiento. Y hacia donde creo que vamos, y creo que Microsoft y demás han dado cuenta, es hacia la economía del ocio. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. ¿Necesitas conocimiento para hacer ocio? Sí, pero no estás buscando exactamente lo mismo. ¿Por qué creo que existe esta obsesión con el ocio digital que hace que Microsoft haya pagado ese fortunón por comprar Activision Blizzard? Pues primero porque tenemos unos cambios en los hábitos de vida muy relevantes en los últimos años. En el día a día probablemente no te das cuenta, pero si miras 15, 20 años atrás, hay cambios de vida muy relevantes que tienen que ver con el ocio digital. Yo ponía aquí llenar el vacío. Si pensáis cuántas horas dedicáis a consumir ocio digital, asusta. Todo ese ocio digital, antes, hace 15 o 20 años, no lo consumía nadie porque no existía y no se podía consumir. Consumía una parte diminuta, ínfima. Entonces, nos hemos dedicado a llenar cualquier espacio de nuestra vida, cualquier hueco de tiempo con ocio digital, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacéis cuando os levantáis por la mañana? Twitter, Facebook, Instagram, prensa digital, todos, ¿no? Y eso es súper perverso, por cierto, no lo hagáis, pero lo hacemos todos. Y la recompensa de la satisfacción inmediata. Si quieres ocio digital, no tienes que esperar a nada. Abres el móvil, abres el ordenador y le das clic, satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, esa combinación de esas dos cosas y muchísimas otras, ese cambio de hábitos de vida hace que el ocio digital sea tremendamente atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de por qué este negocio, ¿no? ¿Qué tiene de bueno este negocio? ¿Por qué tanta demanda por este negocio? Desde un punto de vista más financiero, hay tres componentes que son muy relevantes. Acaba en que esto tiene un efecto exponencial, brutal, el ocio digital, pero por dos motivos. Porque estás haciendo CAPEX en lugar de OPEX, y ahora intento explicar eso un poco más, y porque es increíblemente fácil de producir y distribuir el ocio digital. Increíblemente. Vamos a ver si con un ejemplo lo podemos explicar, ¿vale? El juego del calamar, Netflix. CAPEX versus OPEX. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los éxitos, cuando sucede un éxito en ocio digital, explota los resultados. Es alucinante lo que hace con los resultados. Porque ¿cuánto le ha costado más a Netflix tener 142 millones de espectadores al producir el juego del calamar? ¿Se ha gastado un céntimo más Netflix en hacer que en lugar de 20 millones de espectadores sean 142 millones de espectadores? No. Tiene una unidad de producción que tiene un coste fijo y la puede vender tantas veces como quiera gratis, con un coste marginal absurdo. Eso hace que los éxitos sean un pelotazo. Que tu CAPEX de producir esa unidad de producción, el juego del calamar o cualquier otra producción, me da igual, un videojuego, o una película o lo que sea, si es un éxito es un pelotazo increíble, porque tu coste es fijo y toda tu venta es margen. Y otra cosa, ¿cómo de fácil o difícil es producir y distribuir este contenido? ¿Cuánto le ha costado a Netflix poner el juego del calamar en 100 países? En 100 países. Doblarlo. No hay mucho doblaje, ¿eh? Tampoco está en todos los idiomas disponible. No lo tienes en algunos subtítulos, en otros doblaje, en otros no. Pero comparar cómo es eso versus todo lo que veíamos antes. ¿Cómo le ha afectado a Netflix la materia prima para distribuir su producto? ¿Ha tenido muchos problemas de shipping Netflix para distribuir el juego del calamar en 100 países? Cuando una de estas compañías, no sé, Disney, cualquiera, hace un estreno mundial en 100 o 200 países a la vez. Eso es
incomprensible desde el punto de vista del ocio físico, ¿no? Entonces, veis que estas dos cosas, que tú tienes un coste de producción fijo y tu venta puede ser infinita en teoría, explota ese resultado y que es tremendamente fácil de distribuir, eso, cuando se combinan las dos, hace que el resultado sea exponencial. Por eso el ocio digital es tan atractivo como inversión para muchas empresas. Entonces, la compra de Microsoft de Activision Blizzard. Claro, primero, Microsoft no es nuevo en esto de los videojuegos. Lleva ya un tiempo, ¿eh? En los 90 también invertía en videojuegos, también tenía algunos videojuegos, mucho más pequeños que Blizzard, pero tenía algunos. Tenía Age of Empires por ahí, bueno, después está el Age of Empires. Bueno, tenía algunos ya. Ya invertía en esto, ¿vale? Pero es un granito que una empresa como Activision Blizzard, que además era como muy emblemática, sea adquirida por Microsoft, ¿no? ¿Cuál es el racional que dan? Y fijaros que esto está extraído de una presentación a inversores que está en la web de Activision. Podéis acceder y veis, son copias de sus slides. Dos motivos. El primero que te dice, The Gaming World. Y esto, la verdad es que me ha parecido muy sorprendente cuando lo he visto. Te dice, mira, oye, somos 8 billones de personas en el mundo, 4 billones de usuarios de Internet, 3 millones de jugadores, ¿no? 3 billones de jugadores. Y me parece muy relevante porque en la mayoría de sectores, cuando defines tu mercado potencial, muy pocas veces dices que tu mercado potencial es todo el mundo. Hace 20 años o 30 años, tu mercado potencial en videojuegos seguro que no era todo el mundo. Seguro que era población entre 10 y 30 años. Hoy ya no. Videojuegos hoy es el 100% del mundo. Y fijaros la distinción que hacen, que es lo único que necesitas para poder ser un jugador de ocio digital. Tener internet. Ya está. Lo único que necesitas. ¿Vale? Eso me parece muy relevante. Tienen un mercado potencial todo el planeta. No hay una restricción. Y luego, ¿qué es lo que dice Microsoft? Dice, hombre, yo tengo mis redes de comunidad y de cloud con toda la plataforma Xbox. Tengo ahí mis redes y lo que quiero es chutarle más contenido. Yo tengo mi propio contenido, pero Activision Blizzard tiene mucho contenido. ¿Cómo es sinérgico es meter ese contenido en mi canal de distribución? ¿No? Ese es lo que ellos abogan de por qué es una gran idea comprar, que Microsoft compre Activision Blizzard. Bueno, vamos a intentar ver esto en números, ¿no? Ya sabéis que yo soy el pesado de los números. ¿Cómo son los números de Blizzard? Fijaros en los resultados de 2020, que son el último año entero que presentaron. Ventas, 23% arriba, 8.000 millones de dólares. No está mal. Y fijaros que como a mí me gusta invertir en empresas que generan caja, siempre miro la caja. Pues estos tíos venían de generar 1.700 millones de dólares al año y en 2020 generaron 2.200 millones de dólares de caja neta. La de la que suena en el banco, 2.200 millones más. Es una barbaridad, es increíble el crecimiento. Y si veis, si creces un 23% tus ventas y un 21% tu cash flow libre, es cierto que 2020 es un año muy peculiar. Has tenido todo el mundo encerrado en casa, a ver qué hacías por jugar, ¿no? Eso te ha subido seguro, pero aún así, 23% me parece increíble, ¿no? ¿Y cómo están desde el punto de vista de balance? ¿Deben mucho dinero o deben poco dinero? Pues no deben dinero. Tienen 5,2 billones de dólares en caja. Por si tienen alguna apretura. ¿Vale? Pues si tienen ahí algún apretón de final de mes, a estos no los pillan. ¿Vale? Una barbaridad de caja. Claro, fijaros todo lo que generan. Claro, como de un año a otro has generado casi 2 billones de caja, no tienes problema. Es un generador de caja neto, brutal. ¿Qué pensaban? ¿Cuál era su plan para 2021? A mí esto me sorprendió. Decían, voy a subir mis ventas solo un 3%, ¿no? Y hablándolo con Felipe antes me decía, bueno, claro, cuidado, porque veníamos de un 20 espectacular. Probablemente dirían, yo no sé si voy a repetir el pelotazo del 20 en el 21, ¿no? Entonces proyectaban solo un 3% de crecimiento. Y fijaros que es curioso que pensemos que un 3% de crecimiento es poco. Muchas empresas un 3% de crecimiento está muy bien. Pero un 3% de crecimiento en un sector que va tan al alza, que venía a crecer un 23%, nos parece poquísimo, ¿no? Lo último que publicaron, antes de la OPA, los resultados del último trimestre, daban un guidance, un update de cómo pensaban que iba a ser el 21. 8.700 millones. Es decir, han batido su plan. Les ha ido mejor todavía que el plan. Entonces, viendo todo esto, dices, vamos a ver, si les va mejor que el plan, generan caja por un tubo, ¿cómo narices se hunde la acción un 43%? ¿Veis lo importante que es? O sea, cosas a lo mejor más intangibles han hundido el valor de la compañía, cuando por fundamentales la compañía lo que ha hecho es valer más.
O sea, ha hecho mejor de lo que pensaba que lo iba a hacer. Mucho mejor. ¿Vale? Entonces he intentado calcular, oye, ¿será que Microsoft ha tenido esto en cuenta? ¿Cómo ha valorado esto Microsoft? ¿No? ¿Cómo lo habría hecho yo? Bueno, perdón, esto es lo que te dicen que van a hacer, a $95 la acción, 68 billions de enterprise value, y bueno, un montón de consideraciones. También está sacado directamente, bueno, este es muy gracioso, ¿no? De Activision Blizzard Business will report, ¿vale? No te dicen, vamos a echar al CEO actual de Activision, pero vamos, le falta ponerlo ahí, bye, bye. Bueno, es muy, muy curioso cómo dan la noticia ellos. Bueno, pues he hecho un modelito financiero súper, súper sencillo, en el que he dicho, oye, voy a proyectar simplemente cuándo van a crecer sus revenues los próximos años. He dicho, los 3 primeros años van a crecer a un ritmo y a partir de ahí a la mitad, porque no me creo que sean capaces de mantener el pelotazo durante tanto tiempo. Y una tasa de descuento. Pues un 10, no sé, he puesto una. Poniendo un 10% de tasa de descuento y creciendo al 24%, y ojo que vienen de un 25 en el 20, puede no ser extraordinario esto, no parece que sea una cosa tal vez descabellada. Más o menos esto justifica el valor de la operación de Microsoft. ¿Vale? Entonces, si Microsoft le exige un 10% de rentabilidad a su dinero y se cree que va a crecer al 24%, buen negocio. Pero y otros escenarios. Muy sencillito, una tablita de sensibilidad, comparas, cruzas dos variables, ¿qué te sale? Todas las celdas en verde son celdas que justifican el precio que ha puesto Microsoft por la OPA. ¿Qué es lo primero? O te crees que crece el negocio o no hay manera. Entonces, ¿Microsoft está haciendo una apuesta porque va a crecer el negocio? Seguro. Lo curioso es que con solo un 6%, que es lo que han conseguido hacer este año en el 21, con todos los problemas de una gestión de governance tan peculiar, incluso con eso, a Microsoft le salen los números. Con menos rentabilidad, pero le salen los números. Y esto es sin considerar ningún tipo de sinergias de las que va a cristalizar Microsoft. Entonces, para ellos ha sido una oportunidad buenísima. Y si se van a crecimientos más agresivos, porque consigan cristalizar sus sinergias, cuidado que esto es crecer solo 3 años, luego no tienes por qué mantener ese crecimiento. Con crecimientos de en torno al 20% por meterlo dentro de tu canal de distribución, etcétera, etcétera, ya te vas a rentabilidades en torno al 10%, que no está nada mal para una empresa como Microsoft. Vale. Bueno, esto os queríamos contar de Microsoft, etcétera. ¿Dudas, preguntas? Ahora es nuestro turno, chicos. Preguntas. Aprovechad. Espera, Vicente. Si no, desde casa no te van a escuchar. Luis. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta, yo soy un poco friki también de los juegos, pero juego en Play 4. ¿Creéis que busca también un poco monopolizar el mercado de los videojuegos llevándose todos esos que tiene Activision solo para Xbox en exclusiva o eso no lo veis así? Me sorprendería que cerrara su canal de distribución Sí. tanto. Es una cosa que se ha discutido, es una cosa que el mercado especula con ellos. Si va a dejarlos libres o los va a cerrar solamente para su contenido. De momento no lo ha dicho. Pero si tenemos que especular, yo especularía que no, que los dejará por ahí. Yo creo que los dejará. Que los nuevos videojuegos que van a sacar van a ser completamente descentralizados, ¿no? ¿Qué quiere decir con...? O sea, Que estarán dentro de una blockchain. No le he bueno, oído. dentro de la blockchain. Sí. No sé si están haciendo videojuegos con blockchain. ¿Que los van a distribuir a través de sus plataformas? No tengo ninguna duda. ¿Que los van a hacer a través con blockchain o con otra tecnología? No creo que sea muy relevante para ellos ahora, la verdad. No creo que sea una cosa especialmente preocupante para ellos. Bueno. Sí, o sea, lo que ellos están preocupados es por el contenido, por tener contenido. Y lo que decía antes Luis, por chutar contenido dentro de su plataforma y mejorar contenidos y hacerla más atractiva. Pensar que, pero cualquier plataforma de ocio digital, pensar la que queráis, Disney Plus o la que sea, todas estas plataformas, cuando meten más contenido, que para ellos es muy evidente. Yo tengo un canal de distribución gigante, tengo millones de usuarios conectados a mi canal. Lo único que tengo que hacer, ya los tengo delante de la pantalla. Tengo que chutarles contenido. Ya está. Tú ya estás ahí delante de la pantalla. A ver qué veo hoy. Mira, un contenido nuevo. ¿Vale? Sí. Es muy sencillo para ellos. Solo necesitas dar contenido. Que el canal de distribución ya lo tengas desarrollado es perfecto. Antes discutíamos Luis y yo sobre esto y le decía que Jorge Vilagrasa, que es profesor de aquí de la Casa de Estrategia, me decía que dentro de la pirámide de Maslow, ¿no?, de necesidades de las personas,
en la parte baja de la pirámide, que son lo necesario para sobrevivir, que está el agua y los alimentos, él ya sitúa ahí abajo Disney Plus, si tienes hijos, y Netflix si eres soltero. Como comentario, si queréis, gracioso. Alberto, espera que te llegue el micro. Hay una pregunta ahí, por Sí, favor. porque en un momento dado se ha hablado, ¿no?, de cómo han caído las acciones de Activision a pesar de haber tenido unos resultados prácticamente, bueno, espectaculares, vaya. Entonces, claro, yo me preguntaba que esto pasa en una empresa que es muy conocida prácticamente por todos y en la que este tipo de escándalos pueden afectar mucho, pero igual en una empresa que incluso cotice en bolsa, pero que sea menos conocida, ¿hasta qué punto esta clase de escándalos podrían variar tanto los resultados de una empresa? Porque que una empresa caiga al 45%, que es casi perder la mitad de su valor, teniendo unos resultados tan, Claro, tan llamativos, ¿no? Pues es algo... hay una cosa que tenéis que mantener siempre en perspectiva. Los mercados, lo único que reflejan es la última transacción cerrada. No reflejan nada más. Última transacción cerrada. Si todos los inversores que tienes, sea un universo muy grande o muy pequeño, desconfían de la compañía, y esa desconfianza viene de desconfianza en el equipo de gestión sobre todo, estás muerto. Da igual lo que digan tus resultados, porque lo más probable, y es una sensación muy racional, es que el inversor, el fondo que haya vendido acciones, porque para que eso baje un 45, un montón de fondos han vendido acciones. Esas ventas, por más que los resultados contables o financieros te dijeran lo contrario, te podían generar muchas suspicacias. ¿Será que el tío este me está mintiendo como lleva 20 años mintiéndome con los temas de acoso? O sea, eso te genera... ¿Será que el tío este está generando una cultura tan tóxica en la compañía que no van a ser capaces de desarrollar contenido? Y como dejen de desarrollar contenido, mis resultados se van a bajar, van a desaparecer. Esa desconfianza, da igual que tu base de inversores sea muy grande o muy pequeña. Cuando esa desconfianza llega a los inversores y lo que hacen es que te retiran el capital, automáticamente tu cotización se desploma. Y luego quería señalar una cosa. Luis tiene toda la razón, pero me gustaría señalar una cosa, ¿de acuerdo? La importancia de hacer lo correcto dentro de las compañías. Claro. Es decir, Bobby Kotick que dice, vamos a ocultar esto porque esto, efectivamente, si sale fuera de la compañía va a molestar a los inversores, los va a poner nerviosos y dice, lo tengo que meter debajo de la alfombra. ¿Qué pasa? Yo siempre digo en mi clase, y en mis clases siempre digo, haz las cosas como si estuvieras en una oficina con las paredes de cristal, como si estuvieras en la exposición pública y piensa que alguien puede estar fuera tomando notas de lo que haces y pasarlas mañana a un diario. ¿De acuerdo? Si Bobby Kotick, cuando recibe el primer correo en 2017 sobre la presunta violación de una empleada, dice, señores, hay que meter un comité aquí de investigación, tienen que rodar cabezas, lo vamos a hacer nosotros públicos, comunicativamente, la empresa toma la línea defensiva, toma la acción, no está la defensiva. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Que va a suponer un coste para la cotización de la acción en el corto plazo? Seguro. Pero en el largo han cascado 45%. Y más aún. Esos son miles de millones. Y se han quedado sin la compañía. Y se han quedado sin la compañía. Pero es que, sobre todo, como inversor, eso te genera muchísima desconfianza porque no sabes cuántas otras cosas han estado metiendo debajo de la alfombra. Efectivamente. ¿Será que tienen fallos en su plataforma tecnológica y no se lo dicen a nadie? ¿Será que tienen temas de fraude o de hackeo de cuentas y no se lo dicen a nadie? Entonces, es muy relevante. Cuando tu equipo directivo te ha mentido a la cara, te echas a temblar. Mi tema va un poco relacionado y es respecto a la gestión ESG. Por ejemplo, Spotify hace un par de semanas salió la polémica de Joe Rogan y un par de días después, por esa polémica, artistas como Neil Diamond se salieron y la cotización en bolsa cayó un 200 millones. Entonces, justo esta mañana salió una noticia de que Spotify defiende a Joe Rogan, no se va a mover de Spotify. ¿Qué debería pasar para que la compañía recuperase ese valor? ¿Va a ser el paso del tiempo o alguna medida podría acelerarlo? Me refiero de manera general. ¿Qué hay que hacer para que tu compañía pueda volver al estado natural? ¿No puedes hacer nada o es simplemente...? No, justo lo que acaba de explicar Felipe, ¿no? lo acabo de explicar Tienes que proactivamente, lo que no puedes dejar, pero da igual que sea ESG o lo que sea, lo que ninguna empresa puede permitirse el lujo de ocultarle la verdad a sus inversores. Ninguna. Y tampoco de tener comportamientos amorales o lejos de lo que el mercado espera. Da igual la que sea. Puede ser gigante, puede ser como quiera, da igual. Pero le ha pasado a todas las empresas, cotizadas y no cotizadas. Nike tuvo unos problemas brutales con temas de ESG, brutales, y hasta que se puso en primera persona a solucionarlos,
no dejó de vender pelotas de fútbol. Lo que hizo fue, oye, ¿cómo puedo afrontar cómo abordo este problema? ¿Cómo yo proactivamente busco una solución a este problema? Hasta que no hizo eso, no lo solucionó. ¿Y el problema ha conseguido que desaparezca? No, pero se ha puesto en primera persona a liderarlo, ¿no? Lo peligroso es ponerte de espaldas al problema. Exactamente. No puedo decirlo mejor. O sea, pensar, por ejemplo, en Volkswagen y el Sí, sí. Dieselgate, por ejemplo. Es decir, lo oculto o digo, me he equivocado y voy a arreglarlo. El problema es, si yo he cometido un error, y siempre digo, intentemos hacer lo correcto, y pensad siempre, voy a intentar hacer lo correcto. Si yo no hago lo correcto y lo oculto, vale, ¿cuánto tiempo puede estar eso oculto? Igual, indefinidamente, pero el día que se descubra, eso va a estallarme en la cara. Y la reputación de las compañías, o sea, hasta hace probablemente 30 o 40 años, la reputación de las compañías tenía mucho que ver con la calidad del producto percibido, ¿no? Si tú comprabas, no sé, una Coca-Cola y te gustaba mucho la Coca-Cola, tu percepción de la reputación de esa compañía, el valor de esa compañía, tenía solo que ver con cómo de bueno estaba el producto. Con el paso de los años, a las compañías, el consumidor, el mercado le pide más cosas, los consumidores y los inversores. Conforme vas ampliando la gama de lo que yo que considero que son tus obligaciones, ahí es donde entra toda la parte de ESG, la reputación ya abarca todo eso también. No me vale que tu producto sea la leche, me vale que sea la leche, que seas una compañía que se gestiona de manera profesional, respetando los derechos de todo el mundo, respetando el medio ambiente. Y si no haces todo eso, empiezas a perder confianza. Y esa reputación, construir esa reputación es súper difícil y súper fácil de perderla. Y el tema de Joe Rogan también toca otro tema, ¿no? Que es el tema de la libertad de expresión y el tema de los contenidos dentro de plataformas. Claro. Es un debate con muchísimas aristas, ¿no? Y con muchísimas vertientes. Pero bueno, las compañías tienen que cuidar por su reputación y tienen que entender el marco de entendimiento que está pidiendo la sociedad hoy. Gracias. Por aquí. Desde Preguntas. casa, sí, desde casa pregunta Carlos Fernández. Volviendo al tema de la inflación, ¿cómo es de probable que los bancos centrales retrasen la subida de tipos para evitar que suban los costes de financiación de las empresas y el efecto se traslade a los salarios? Si la crisis actual es más de oferta que de demanda, ¿serán más prudentes con los movimientos de tipos? O sea, yo creo que los movimientos van a ser muy graduales, que van a moverse con pies de plomo, pero que va a haber movimientos al alza. Sobre todo porque los bancos centrales tienen que recuperar la credibilidad. Y si dijeron que la inflación era transitoria y están viendo que se alarga en el tiempo, tienen que recuperar su credibilidad y va a haber subidas de tipos. Hasta Christine Lagarde, que el Banco Central Europeo estaba muy reacio, ha dejado la puerta abierta. Y seguramente lo que veremos será subidas de tipos muy en Estados Unidos antes que en Europa. Y además, pensemos en una cosa, a mí me llama muchísimo la atención, es decir, no puedes tener los tipos al 0% y la inflación al 7% en Estados Unidos. Eso no cuadra. Tienes que luchar contra esa inflación. Yo creo que lo complicado para los bancos centrales es que la misión tradicional de los bancos centrales es controlar la inflación, ¿no? Y en los últimos años les hemos asignado una misión adicional, un poco, o la han cogido ellos, no sabría decir muy bien, de preservar el crecimiento de la economía. Entonces, salvar la economía. Exacto, salvar la economía, ¿no? Salvar la economía. Esas dos conjugan difícil en el corto plazo, porque para mantener inflación, ¿no? Pues sube tipos. Pero como te pasa de frenar subiendo los tipos, hundes la economía porque cierras el grifo de la liquidez. Sí. Entonces, se han puesto ellos solos en una situación muy peculiar. Sí. Yo creo que irán trimestre a trimestre, viendo la evolución, viendo cómo va el mercado laboral. En Estados Unidos el mercado laboral hay un desempleo del 4%. En Europa está alrededor del 8%, 9%, no recuerdo la cifra. Tendrán que ver paso a paso cómo está. Gracias. ¿Cómo pensáis que puede afectar la subida de tipos de interés a la economía española en especial? Porque nuestro país para gestionarlo requiere de mucha deuda y ahora con la subida de los intereses, ¿cómo creéis que puede afectar a la gestión y al futuro económico del país? Vale, todavía no estamos en el momento, estamos en el momento de que pueden subir los tipos de interés. Todavía no ha habido una subida, ¿vale? Lo que sí que hemos visto hasta ahora es que España es verdad que tiene más deuda neta, ¿de acuerdo? Y eso es cierto, es incuestionable. Se ha emitido más, pero el coste de la nueva deuda es muy inferior al que se emitía 5 o 10 años atrás, ¿de acuerdo? Con lo cual nos hemos beneficiado. Eso es así. ¿Qué pasará cuando suban tipos de interés? Que nos costará más financiarnos, evidentemente. El 10 años español estaba dando el 1,1%. Yo lo he visto en territorio negativo. Y eso será más coste para las arcas públicas. Pero mientras la velocidad de crecimiento de la economía española
y pensemos que las cifras, y hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Iba a decir, mientras la velocidad de crecimiento sea superior a la velocidad de crecimiento de la deuda, las cosas irán bien, ¿no? Es decir, si la economía está creciendo un 3% y nuestro stock de deuda crece a un 1%, las cosas van bien porque con el crecimiento podemos repagar la deuda, pagar los intereses e ir reduciendo ese stock de deuda, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿cómo está el mercado laboral en España? Y ese es un problema que nosotros tenemos y para mí es el elefante dentro de la habitación. ¿Y cómo le va a afectar al mercado laboral la subida de tipos de interés, ¿no? Hay muchas cosas flotando en el ambiente, hay una reforma laboral ahora mismo, subida de tipos de interés para las empresas y en este momento tenemos 20 millones de trabajadores cotizando la seguridad social, que es prácticamente volver a niveles prepandémicos y pre-2008, ¿vale? Y a mí lo que me da la atención es que el PIB no tira tanto, no tira tanto. No sé si os habéis dado cuenta de que estamos creciendo a una tasa del 4%, estamos en 20 millones de empleados. ¿Por qué no crece el PIB más rápido? Porque somos el país que nos hemos quedado más rezagados de la Unión Europea. Y mi explicación es sencilla, porque no ha vuelto el turismo. ¿Vale? Entonces, si vuelve el turismo, veríamos que, y podemos verlo a partir de este verano, que vuelve el turismo, veríamos que la economía española sería la que más crece de la Unión Europea. Si es la que más crece de la Unión Europea, los empresarios estarán dispuestos a contratar más porque tienen más clientes a los que atender. No sé si me explico. Independientemente de los tipos de interés. Y ya digo, las subidas serán muy paulatinas. En ese escenario, espero que si hay subida y hay una subida del 0,25 a final de año, no nos afecten demasiado. De todas maneras, tenéis que pensar, ¿Vale? hay una situación ahora muy anómala. Lo normal no es el 0% en los tipos de interés. No, O lo sea, normal no es eso. Eso no pensemos que van a subir los tipos por encima del cero. No, es que deberían estar, de manera natural, están por encima del cero. O sea, que el dinero no tenga riesgo es una cosa muy anómala. Y luego pensar en dos cosas. El ahorrador, si suben los tipos de interés, volverá a tener un lugar al que llevar su dinero y conseguir un ahorro libre de riesgo, que serán las cuentas de depósito o los bonos del tesoro. Y ese flujo de dinero que irá ahí ya no irá buscando aventuras en la renta variable y el dinero que estaba en la renta variable no irá buscando aventuras dentro del venture capital. No sé si me explico. Es decir, la curva de crédito se mueve hacia abajo. ¿Se entiende lo que he intentado explicar? Es decir, si yo antes iba a buscar Subirá la venture pendiente. capital, me iba a la derecha, me iba a buscar venture capital porque me daba un 20 o un 15%, si ahora en la parte baja tengo algo bastante seguro, o si estaba invirtiendo en depósitos y me decían, oye, mira, pues vete de este depósito a este monetario que tiene bonos, etcétera, etcétera, ya me metía en mercado. Si puedo salirme de ahí, mira al escalón inferior y mira a buscar los depósitos porque ya hay un activo libre de riesgo. Con lo cual cambia la jugada otra vez en los mercados de capitales. Y pensado un poquito lo que antes comentábamos, Luis, si yo a una empresa tecnológica como Netflix, etcétera, etcétera, su flujo de caja lo traigo al momento presente, cuando hago el descuento de flujos de caja al momento presente, el tipo de interés que utilizaba era muy bajo, pero si me sube ya subo un poquito. Y al descontar y traer el dinero al momento presente con un tipo de interés superior, la valoración de la empresa me baja mucho. Y eso impacta muchísimo en las que los flujos de caja están muy lejos. O sea, en Claro. empresas como Tesla, Netflix, que los flujos de caja están súper lejos, están a muchos años vista, puede que desaparezca capital dispuesto a invertir a tanto tiempo con ese riesgo. O sea, los tipos de interés tan bajos incentivan mucho las aventuras, ¿no? Porque Eso como no es. te cuesta el dinero, pues incentivan mucho gastártelo en aventuras, aunque estén muy lejos en el tiempo. Pero si hay un activo libre de riesgo que me da algo, pues parte de ese flujo que se iba al futuro, pues se viene al momento presente a buscar rentabilidad. Gracias. Nada. ¿Por aquí? Sí, en relación al sector tecnológico del Nasdaq y tal, a pesar del batacazo que se han dado muchas acciones al principio de este año, por el tipo, las subidas de tipo de la Fed y tal que ha anunciado este año, pues las growth que estábamos hablando antes, pues como que se están viendo muy perjudicadas. ¿Veis, aparte del inicio de año, al Nasdaq este año bastante más plano en comparación al año pasado, está claro, pero a un año normal que suele dar un 10% de rentabilidad, lo ves más plano, incluso negativo? Es que eso tiene que compasar, es decir, si hay subidas de tipos de interés, es decir, si la bolsa me da un 15% de rentabilidad con mucha volatilidad y mucho riesgo,
y yo puedo invertir en el Tesoro americano, que ahora no puedo invertir en el futuro y conseguir un 1% anual o un 2%, quiero decir, entre el mercado de capitales y el bono del Tesoro americano, no sé si me explico. Es decir, el dinero que antes iba a buscar aventuras, ahora debería devolver al refugio seguro. Pero antes el inversor que le decían, oye, mira, o gastas o pierdes dinero. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero como la inflación está alta y no te remuneramos la cuenta, es más, te cobramos por la cuenta, o sale el dinero de su madriguera, que es lo que queremos, que se mueva la economía, ¿vale? O vas a perder dinero. Pero si ahora vuelves al refugio seguro y ganas dinero, ¿para qué tengo que salir a buscar aventuras? Ok. Con lo cual el índice debería de moderarse. Ok, gracias. No. ¿No? ¿Nadie más se anima? ¿Nadie más? ¿Una última? Carlos. Pero como hasta ahora la inflación era mucho menor que desde hace unos poquitos meses, ¿puede ser que una ligera subida de tipos no sea suficiente para mover esa curva de crédito? Y es decir, que a pesar de que se suban un poco los tipos, como también vamos a arrastrar, por lo menos durante unos meses, supongo, una inflación bastante más elevada que antes, eso, que no sea suficiente para volver a arrastrar la curva de crédito y que el que se fue a bolsa vuelva al depósito bancario? Sí, pero date cuenta, por eso mi segunda transparencia, bueno, mi tercera transparencia ponía dudas y desorientación. Porque ahora los inversores están, ¿qué hago? ¿Suben ya los tipos de interés? ¿Me voy aquí? No, me quedo todavía, ¿puedo sacar un último dólar? ¿Sabes? Estamos en una situación de impasse, de que el ciclo va a cambiar, de que hay una inflación disparada, de que los tipos de interés van a subir y eso va a afectar a los mercados de capitales. ¿En qué cuantía y en qué impacto y con qué magnitud? Todavía no lo sabemos. De todas maneras, no penséis, no es tan extremo como un tío que invierta en Venture Capital va a dejar su dinero en un depósito. No, No es tan va a ser extremo. así. Hay un grado de crisis muy, muy amplio. Sí, sí. Pensar que hay muchísimos actores en los mercados de capitales que se mueven en un horizonte de rentabilidad muy, muy, muy estrecho. Pensar, por ejemplo, a aseguradoras o mutuas o los que sean, tienen tanta liquidez que su único objetivo en gran parte de su liquidez es preservar la liquidez. Y hoy la alternativa que tienen es pagar un 0,5 o invertir en fondos monetarios. Cuando de pagar un 0,5 pase a pagar un 0,25, van a tener menos apetito por invertir en fondos monetarios. Eso debería hacer, al retirar el dinero de los fondos monetarios, que los fondos monetarios suban su rentabilidad para atraer más capital. Y el que está justo en el siguiente salto, que está a lo mejor invirtiendo en bonos del tesoro un poquito más plazo, va a decir, hombre, pues ya a lo mejor me compensa, ¿no? Es pasito a pasito vas retirando capital de un sitio y trayendo capital del siguiente. No quiere decir que se vaya a desplomar, no es que la curva vaya a bajar de golpe, pero sí que debería verse una cierta corrección en teoría. Exacto. Conforme se retira capital de la mesa. Esa es la idea. De manera gradual y paulatina, crucemos los dedos. Sí, no sea por de favor. golpe. Si no. ¿Más? ¿No? Pues muchísimas gracias, chicos, Muchas por haber venido. Gracias. Y gracias a los que estáis en casa. Thank you.